Bienvenidos a la biblioteca Roll and Write. Hoy os voy a enseñar a jugar a Three Sisters. Three Sisters es un juego de los mismos autores que el de Fleet y tiene bastantes cosas en común. De este juego ya hablamos, así que os dejo por aquí arriba el link a su vídeo por si queréis echarle un vistazo, porque son juegos ambos muy interesantes y que comparten cosas en común. Bueno, de momento vamos a empezar con el setup, que es muy sencillo. Dependiendo del número de jugadores, vamos a utilizar un número de dados. A 2 jugadores usaremos 4 dados, a 3 vamos a usar 5 y a 4 vamos a usar 6. Ahora, para el ejemplo, voy a quitar uno y vamos a hacer como si fuera para 3, ¿vale? Para más sencillo. Le damos el juego inicial al azar a uno de los jugadores, que lo representa esta magnífica calabaza. Cogemos el tablero de acciones, que tiene 2 caras. Por una cara es para el modo multijugador y por la otra para el solitario, que os explicaré más tarde. En el cuadro de texto pasaros porque siempre pongo información interesante y además pongo los tiempos de cada momento del vídeo para que podáis ir más fácilmente. A cada jugador además le entregamos 2 hojas de juego que representan pues todo su jardín y todas las cosas que tiene. El granjero loco pues le vamos a poner donde está el simbolito dorado para empezar la partida. Aparte cogeremos el marcador de ronda y lo pondremos en la ronda número 1. El juego se divide en 3 fases. Durante 8 rondas vamos a repetir esas 3 fases. La primera fase es la fase de planificación, en la cual el jugador inicial cogerá todos los dados y los tirará. Y agrupará por números. En este caso, pues mira, tenemos los 3, el 1, el 5 y el 6. Y desde el granjero los irá colocando de menor a mayor en las siguientes acciones que tenemos disponibles. Vamos a poner el 1 aquí, los 2 3 en esta, aquí el 5 y aquí el 6. Y después cogeremos al granjero y lo llevaremos a la siguiente, para que las siguientes rondas empiecen desde aquí los dados y se vaya colocando el rondel. La siguiente fase es la fase del jardín. En la fase del jardín vamos a elegir por orden de turno un dado y vamos a hacer una acción propiamente de jardín y otra del rondel, que es la que viene marcada en el tablerillo. Entonces el jugador inicial, por ejemplo, cogería este 3 y haría la acción de jardín. La acción de jardín tiene que ver mucho con el número, ¿vale? Aquí tienes todo tu jardín que está numerado en el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La vas a poder hacer en el número que corresponda. En este caso, el 3. La acción de jardín puedes hacer 2 cosas. Una es plantar. Plantarás 2 plantas. Hay 3 tipos de plantas en cada acotación de jardín. Tenemos calabazas, tenemos el maíz, que representa estos así más largos, y luego tenemos los frijoles que están adyacentes al maíz. Pues utilizando la acción de plantar, elegiremos en la zona que nos corresponda hasta 2 plantas. Por ejemplo, podría empezar a plantar este maíz y pues una calabaza. Ojo, no podré plantar frijoles hasta que esto vaya creciendo y estén a la misma altura. Si veis, falta un cuadrito de altura, con lo cual en posteriores, si yo ya hubiera regado, que ahora veis lo que es, podría la acción de plantar este frijol aquí. Lo vamos a ir plantando todos para tener opciones, obviamente, de poder recolectarlos y, en general, conseguir puntos de victoria gracias a ello. La otra acción que podemos hacer, que obviamente en el primer turno no va a estar disponible, es, en vez de plantar, podemos regar. Teniendo en cuenta la zona del dado, que en este caso sería el 3, podríamos regar todas las plantas que tuviera. Pongamos que ya hemos antes plantado más plantas, ¿vale? Y las tenemos pues tal que así. ¿Vale? Pues si en este momento decidiera regaría todas las plantas de la zona, con lo cual le añadiría uno más a cada una de las plantas de esta zona. Hemos ido con la regadera y las hemos plantado, ¿vale? Entonces las llenaríamos todas. Por último, de donde hemos cogido el dado, haremos la acción del rondel que está asignada al propio rondel dicho. Entonces esto os lo voy a explicar luego, todas las acciones del rondel más en detalle. Así por orden de turno pues irán eliminando dados, el siguiente jugador coge otro y el segundo jugador coge otro y hace estas mismas acciones. Al final, cuando ya todos hayamos elegido un dado, vamos con el dado de menor valor que haya quedado en el tablero de acciones, a realizarla todas la misma acción.
Con lo cual, en este ejemplo quedaría el 1, pues todos nos haríamos hacer una planta o regar en el jardín 1 y además haríamos la acción del rondel que tenemos abajo. Finalmente, cuando todos hayamos hecho estas acciones, vamos a hacer la última fase, que es la fase de evento. En cada una de las rondas, debajo, pues tenéis un evento. Tendremos que cumplirle. En este caso es un evento de convertido, que ahora después lo explicaré del último. Luego tendremos uno de lluvia, tenemos el mercado de los granjeros y así sucesivamente hasta que termina el juego vamos haciendo esos eventos. El último evento es una lluvia que nos va a venir muy bien, ya lo veréis. Ahora lo que voy a pasar a explicaros es cada una de las partes del propio juego. Empezando por los propios jardines, que aunque ya habéis visto cómo se rellenan, simplemente para matizar, lo que tenemos que hacer es cada uno empezamos desde el más bajo y subimos hacia arriba según lo vayamos regando. Como ya os he explicado, los frijoles hasta que no estén a la altura del maíz no podemos empezar a cosecharlos. Cada maíz, si lo completamos y lo rellenamos, nos va a dar al final de la partida 3 puntos de victoria. Y los frijoles nos van a dar un puntito de victoria. Dependiendo del jardín en el que estemos, pues vamos a tener de 3 a 5 maíces, de 3 a 5 frijoles y calabazas va a haber de 1 a 3. Es muy interesante las calabazas porque no sé si se llega a distinguir entre cada 2 calabazas o a veces solamente una, como por ejemplo esta de aquí. Tenemos, entre 2 calabazas siempre vamos a tener unas plantas perennes. ¿Qué significa esto? Cuando yo rellene esto, por ejemplo, he rellenado esta calabaza y he rellenado esta, tenemos aquí pues esto no sé cómo es, extended, bueno, no sé cómo será la traducción. Bueno, el caso corresponde con las plantas perennes que tenemos aquí abajo. Pues cuando yo lleno las 2 calabazas, me tacho esto y me voy aquí y tacho la misma del tipo que me indique. En este caso me daría este bono, que bueno, que ahora veréis que son unos bienes, ¿vale? Lo mismo pasaría, como hemos hecho siempre está entre 2 calabazas, si luego posteriormente voy rellenando este que está en el jardín 4, como veis queda entre 2 calabazas, pues rellenaría el iris este, que me daría esta llenadita aquí. Que esta es una de las maneras de rellenar las plantas perennes, ¿no? Y cada una pues, nos va a dar un beneficio. Las plantas perennes igualmente las vamos a tener que ir rellenando de arriba abajo y nos va a dar el beneficio propiamente dicho. Lo primero que tenemos son los tulipanes. Según vayamos subiendo los tulipanes, pues nos van a ir dando unos extras. Por ejemplo, en la primera del tulipán, cuando la rellenemos, nos va a dar una fruta, que será rellenar una de las frutas que después os voy a explicar. Y luego, pues otros beneficios. Por ejemplo, esto nos va a dar 2 bienes por cada vez que recolectemos un melocotón, que están aquí. Pues cuando rellenemos 2 de estas, y si tenemos esto marcado, pues nos rellenaremos 2 bienes. Hay algunas que obviamente no tienen beneficio, pero porque luego te va a ir dando más según llegues. Además, todas estas, al final, si llegamos hasta el final, nos van a dar unos puntos de victoria, dependiendo de cada una de ellas. Las siguientes, que son las hortensias, pues nos van a dar conseguir ir recolectando frutas y además 7 puntos al final de la partida. Los iris, que no sé sí, me imagino que serán iris, pues nos van a dar más compost, que luego os explicaré lo que es en la primera. Luego si lo tenemos activado, nos va a permitir hacer un +/-1 en las tiradas extra de dados, ¿vale? Si yo he elegido un 3 pero quería un 4 y tengo esto activo, pues lo voy a poder convertir en un 4. Como el dado es solo para mí, y hacer aquí las acciones en este caso de jardinería, en vez de hacerlas en el 3 que me correspondería. Así seguimos subiendo. Además aquí cuando lleguemos al siguiente nivel vamos a hacer un +/-2, que ya es muy, muy bestia. Aparte nos da 12 puntos. En el jacinto, que es la palabra que no me salía antes, el hyacinth, pues simplemente nos va a ir dando bienes cuando vayamos subiendo, aparte de puntos al final de la partida. El crocus, que creo que es azafrán, vamos a ir ganando compost. Cada vez que ganemos compost, en este caso 2, pues nos ponemos un puntito aquí en el compost, que luego veréis para qué es. Aparte nos da 6 puntos de victoria. Y finalmente los narcisos, el dafodil, nos va a ir dando acciones en el cobertizo, que ya veréis las que hacemos. Cuando esto, pues tacharemos una cosita aquí, que luego os voy a pasar a explicar, y es muy sencillito.
Según vamos rellenando bienes, que lo podemos, como ya habéis visto, con las calabazas, con las plantas perennes o con el apiario, ¿cómo se llama? Bueno, donde las avispas, vamos, recolectando frutas o incluso las podemos con algunos bonos que nos den en el cobertizo. Según lo vamos rellenando, los vamos poniendo aquí y cuando lleguemos a alguna estrellita, tenemos una acción extra que vamos a poder utilizar en todo nuestro jardín, bueno, nuestra granja, ¿no? Menos en la zona de jardín. Una vez que llevamos una estrella, podemos, siguiendo las reglas de marcación, rellenar cualquier casilla. Con lo cual, si al llegar a esta estrella, pues podríais rellenar la siguiente de las perennes, o rellenarlas aquí en la zona de las abejas, o rellenarme de izquierda a derecha, que no lo veréis, una de las frutas, o incluso rellenar uno de los beneficios del cobertizo. Eso es un bonus, una jugada extra que es muy interesante para combar. Vamos a pasar a la zona de las avispas, que realmente es que no sé cómo traducirosla. O sí, ahora me ha venido a la cabeza, la colmena. Vale, la colmena la empezaremos a rellenar de arriba abajo y vamos a ir encontrando beneficios, ¿no? Pues aquí vamos a ir consiguiendo frutas, luego aquí otras 2 frutas, y una vez que lleguemos aquí, como veis, se divide en 3 columnas. Pues ya cada vez que vayamos a llenar algo de la colmena, pues decidiremos a qué columna ir. No hace falta que rellenemos una entera hasta poder empezar otra, podemos ir picoteando, digamos, ¿no? La columna de más a la izquierda, que es ¿cómo la llaman? La colmena, la de la cera, wax es cera, nos va a dar recursos según las rellenemos y aparte puntos de victoria al final de la partida. Al final de la partida, si tenemos relleno esto, pues aparte de que nos ha ido dando recursos, está un total de 6 en este caso, pues tendríamos 2 y 2, 4 puntitos de victoria. Si llegamos hasta arriba, además tenemos otros 5, etcétera. La del medio, que es la de la miel, nos va a dar más puntos de victoria, pero no nos va a dar esos recursos. Tenemos que ir calculando lo que nos interesa, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos ¿cómo lo llaman esto? Bueno, hay otra colmena, ¿no? La colmena dividida sería split hive, ¿no? Que nos va a dar puntos, nos va a dar plantar en alguna zona, frutas, bueno, o plantar o hacer la acción de agua en 2 zonas diferentes, pues diferentes beneficios bastante interesantes. Luego pasamos a la fruta. Hay 4 tipos de fruta diferentes y cada uno nos va a dar una cosa diferente. Empezamos con las manzanas. Las manzanas tenemos que, como todas estas, las vamos a rellenar de izquierda a derecha y la primera manzana, por ejemplo, no nos da nada, pero la siguiente, que es cuando la recolectamos, al final de partida nos va a dar unos puntos de victoria. Lo mismo nos pasa con el siguiente, que hasta que no tenemos que llenar 2 para llegar a esos puntos. Luego ya a partir de aquí sí que vamos recolectando todo. Estos manzanos deben estar más frondosos y nos dan más puntos de victoria. Con los melocotones nos pasa lo mismo. Los primeros no van a eso, pero cuando le consigamos recolectar, nos va a dar agua. ¿El agua qué era? Elegimos una de las zonas que tenemos activas, por ejemplo, que ya teníamos antes esto así, y la regamos. Pues al rellenar este bono, pues en este momento digo, venga, la 5 me la voy a regar y me crecen las plantitas 1. Esto nos va a pasar hasta en 4 ocasiones que recolectemos melocotones. Todos siempre acordaros que si podemos haber ido haciendo otros combos, como vamos que teníamos antes esto relleno, aparte nos va a dar pues unos beneficios. Pero bueno, si no tenemos nada, eso es lo que hace. Las frambuesas, creo que es esto, ¿no? Blackberries, moras. Las moras, bueno, unas son moras y otras son frambuesas. Las blackberries no van a dar punto de victoria, ¿vale? Según nos vayamos rellenando, todo lo que rellenemos, pues eso al final de la partida no lo sumamos. Y las raspberries, que creo que son las moras, bueno, unas son frambuesas y otras es moras. Pues lo que nos van a dar es, según vayamos rellenando, nos van a ir dando bien, es que no, pues oye, nos vienen bien, como propiamente dicho. Aparte, cada 3 normalmente nos da además puntos de victoria al final de la partida. Si llegamos hasta aquí 1 punto, si llegamos hasta aquí 2 y si llegamos hasta aquí 3. Todos se suman, ¿vale? Si llegamos hasta aquí serían 6 en total. Y esta es la parte de la fruta. Ahora vamos a pasar al cobertizo. El cobertizo lo que nos va a ir permitiendo es conseguir mejoras en todas nuestras acciones, digamos. Por ejemplo, los jarros de cristal, cuando lo tengamos marcado, aparte de darnos un puntito de victoria al final de la partida, nos va a dar cada vez que recolectemos una mora, la blackberry, ahora sí que me ha salido, cada vez que la recolectemos nos da además un bien, con lo cual
perdón, este que os he explicado antes, esto era para los melocotones. O sea, este es el de las moras, ¿vale? Pues con lo cual cada vez que eso, pues tenemos ahí un pequeño combo. Igual nos va a pasar con el armario de los pasteles, ¿no? Cuando rellenemos los dos, aparte de darnos 3 puntitos al final de la partida, cada vez que recolectemos una manzana o un melocotón, ojo, recolectar es llenar las casillas hasta cuando llenas la de circulito, pues además nos va a dar un bien cada vez que hagamos eso. Luego tenemos la pala. Podremos gastar 3 cuando la tengamos rellena, aparte de un punto de vista al final de la partida, podremos gastar 3 de compost, que los tacharíamos ya de aquí, los que tengamos disponibles, acordaos que le vamos poniendo un puntito, para hacer una acción de estrella. Acordaos que la acción de estrella es rellenar cualquiera de estas cosas siguiendo el orden de rellenado, ¿vale? Luego tenemos aquí el bol de fruta. El bol de fruta, según lo vayamos rellenando, si lo conseguimos tener lleno, nos va a dar tantos puntos de victoria por el número diferente de frutas que hayamos recolectado. A razón de, si tenemos una fruta, por ejemplo, que solo hemos ido a por la raspberry, pues nos daría un punto. Si tuviéramos 2, las moras y la frambuesa, pues nos va a dar 4 puntos. Si tuviéramos 3, en cualquier combinación, 7. Y si conseguimos al menos recolectar una de cada, nos va a dar 10 puntos de victoria, con lo cual está bastante interesante. Luego tenemos la cantimplora, sería, o la regadera, el rain barrel, ¿vale? Después de la acción de evento que tenemos aquí de la lluvia, que lo explicaré luego más adelante, vamos a poder hacer una acción de agua, que es lo que habíamos dicho, elegimos uno de las zonas del jardín y regamos nuevamente, o sea que nos va a crecer todo bastante potente. Luego tenemos aquí las cacerolas de hierro, que es donde cocinamos los frijoles, ¿no? O judías, como lo queráis llamar, que cuando lo llenamos nos va a dar por cada 2 judías que hayamos recolectado un punto más, con lo cual, cada una vamos a tener, entre comillas, medio puntito más aquí esperándonos, ¿vale? Vamos a seguir con las etiquetas como de lujo, ¿vale? Cuando lo tengamos realizado, cuando lo tengamos relleno, aparte de 2 puntos de vista al final de la partida, al hacer la acción del mercado de los granjeros, además nos va a dar una planta perenne a rellenar cuando queramos. O sea, cuando hagamos esta acción, pues vendremos y rellenaremos la que nos convenga, una vez que lo tenemos relleno. Las High Tool, que son las herramientas de la colmena, nos va a hacer lo mismo, que cada vez que llegamos cuando consigamos subir en las plantas perennes del crocus que antes os he dicho cómo se llamaba en castellano, que ahora no me acuerdo, pues haremos una acción en las colmenas, ¿vale? Así que pues conseguimos llenar aquí esto con cualquier otra acción del juego, pues en ese momento pues podremos rellenar una casillita de aquí. Aparte nos va a dar 2 puntitos de victoria al final de la partida. Azafrán, que no me salía. Con la orca nos va a pasar lo mismo, pero va a ser cuando utilicemos las hortensias. Cuando consigamos rellenar uno de hortensias, si tenemos esto marcado, aparte del puntito de victoria al final de la partida, me va a permitir conseguir un compost, ¿vale? O sea, sería parecido a esto, pero en vez de subir aquí en la zona de colmenas, nos va a subir un compost cada vez que subamos aquí. Con lo cual, otro combito que tenemos por ahí. Esto es la segadora de hilo. Simplemente, al rellenarla, nos da 6 puntos de victoria. No nos da mucho más, pero son 6 puntos importantes. Con lo mismo voy a explicaros el tractor, que como veis tiene muchos huecos, pero al final de la partida nos va a dar 18 puntos de victoria. O sea que no está nada mal. Vamos a seguir con esto, que la verdad es que no sé cómo se traduciría, pero básicamente lo que hacemos, que después de hacer la acción de propiamente venir al cobertizo, nos va a dar un bien. O sea, cuando tengamos esto lleno, además de 3 puntos de victoria, cuando posteriormente llenamos aquí uno de estos, pues como tenemos esto, nos llevamos un bien, simplemente. La zona del mantillo, cuando tengamos que hacer una acción del rondel,
podemos renunciar a ella, o sea, no hacer la propia acción de esto y ganar una acción de planta perenne, ¿vale? O sea, en vez de hacer la acción que nos dé el tablero, pues rellenamos una de estas perenne con sus consiguientes combos a los que hacer. Luego tenemos el kit para preparar calabazas, ¿no? Que nos va a dar un punto de victoria por cada calabaza de una cadena consecutiva. Con lo cual, por ejemplo, si yo tuviera esto aquí, que he conseguido ir rellenando estas calabazas, pues tendría 1, 2, 3, 4 y 5 seguidas. Esta ya me fallaría, pues de la más larga que tengamos, y solo una vez, pues nos dará un punto de victoria más por estas calabazas, ya que las calabazas en sí no dan punto de victoria, lo que te van a dar es bien, es una manera de poder puntuarlas. Finalmente, lo último que tenemos en el cobertizo es el esparcidor de semillas, ¿no? Que cuando hacemos una acción, cuando lo tenemos activo, que nos cuesta bastante, ¿vale? Porque es eso, aparte de 2 puntos de victoria, cuando hacemos la acción de plantar, en vez de plantar, si os acordáis, dos plantas, vamos a plantar 3, con lo cual no está nada mal. Y esos serían todas los lugares de nuestra granja o como lo queréis llamar. Ahora nos faltan las acciones de rondel, que quizás a lo mejor las tenía que haber explicado antes, pero las voy a explicar ahora, y aparte también los eventos. En las acciones de rondel, cuando elijamos un dado, empezamos por la de plantar o el agua, ¿no? O la de regar sería, ¿no? Aunque lo llaman water directamente, que es agua. Pues primero hacemos nuestra acción de plantar o de regar con el 3, en este caso sería en el 3, y luego la repetimos. ¿Dónde? En el mismo sitio que tiene el valor del dado, o sea, no podemos cambiarlo. Siempre podemos cambiar el valor del dado en ±1 ganando, gastando compost, hasta todo lo que tengamos. Yo tengo esto, tengo aquí este 3, pues esto puedo gastar 1 para convertirlo en un 4, e incluso gastar 2 para convertirlo en un 5, ¿vale? De manera individual. Entonces la acción la pasaría a hacer en la zona del 5 y con consiguiente la de rondel también la haría en el 5. El 6 pasa al 1, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, gastando solo un compost. No hace falta gastar todos los compost hasta ir restando o sumando del 1 al 6 o del 6 al 1. La siguiente, cuando cojamos aquí el lado, igual hacemos la acción de jardín, y cuando hacemos la acción de rondel, esta es tiempo de cobertizo, ¿no? Set time. Simplemente pues nos tacharíamos una que nos apetezca del cobertizo, guardando las reglas de rellenado, que son de izquierda a derecha. La siguiente, siempre cogemos el dado y luego hacemos esto, ¿no? Ganaríamos un compost y 4 bienes. Está muy sencilla, ¿no? No hay que explicarla mucho más. Recuerda siempre que conseguimos una estrella, que es como un combito, que vamos a hacer algo más por ahí. Luego tenemos la de la zona de las colmenas y de la fruta. Pues elegimos una de las dos. Hay un OR, pues si utilizamos la de las colmenas, pues rellenamos una siguiendo el orden de rellenado. Y si es la fruta, pues igual, rellenamos una y ya está. Elegimos una de las dos. Y luego se repiten estas dos aquí, ¿vale? Por último tenemos la acción del mercado de los granjeros. Cuando la hagamos, hacemos como siempre, esto en el 5, rellenamos lo que sea, tal, y los granjeros tenemos aquí un cuadro en el que comparar, ¿no? Contamos los bienes que tenemos y depende de ese número de bienes, en este caso ahora mismo tendría 25, pues vendría aquí y vería la relación que hay. Tengo 20, los siguientes 35, pues me quedaría en el de 20. Tengo una acción de perenne, que sería rellenar una de estas, la que yo quisiera, y aparte, en este caso, me da una fruta, que igual, la daría la que yo quiera. Son muy sencillas. Si no tienes nada, te da un compost. Aquí te da una acción de perenne y un compost, una acción de perenne y una fruta, 2 acciones de perenne y un compost, 2 acciones de perenne y una fruta, y 2 acciones de perenne y una acción en donde yo quiera de todo esto de por aquí. O sea, no tiene mucha complicación. Lo último, que como ya hemos explicado, es la fase de eventos.
lo haremos todos simultáneamente. En la primera ronda vamos a hacer una acción de cobertizo, que como ya sabéis es tachar una zona en el cobertizo. Cuando estemos en la segunda va a llover y esto nos va a regar todas las plantas de todo el jardín, ¿no? Entonces, cuando llueve, al final de eso, pues rellenamos uno en todo lo que tengamos por aquí pendiente, ya sean calabaza, maíces, frijoles, pues le damos una agüita a todos y todo crece muy, muy bonito. En la ronda 3 vamos a hacer, al final de todo de eso, vamos a hacer una acción de mercado de los granjeros y luego vamos a ir repitiendo una lluvia, mercado de granjeros, una acción de cobertizo, acción del mercado de granjeros y terminaremos con una lluvia final para terminar la partida. Al final de la partida tendremos que puntuar lo que tenemos aquí. Lo primero es el jardín. En el jardín vamos a contar los puntos de todo lo que tengamos relleno hasta arriba, ¿no? Que es como si lo hubiéramos recolectado. En este caso pues tenemos aquí 3, 1... Bueno, vamos sumando los que fueran y ponemos los puntos que fueran necesarios. Luego tenemos de las plantas perennes. Por haber llegado a rellenar hasta arriba, pues sumamos todos los puntos y los ponemos aquí. La zona de las colmenas, pues igual, tiene unos puntos que hemos ido consiguiendo. Mira, en este caso tengo aquí 2 y otros 2 y aquí 5, pues pondríamos 8 y pues los hemos rellenado perfectamente. La fruta la contamos igual, lo que hayamos conseguido rellenar. Aquí hay 6, aquí hay otros 4 y aquí teníamos otros 5, pues 11 puntitos. Ahí los tenemos. Y luego vemos todos los puntos que nos ha dado las herramientas que hayamos conseguido del cobertizo. También multiplicamos las que tengamos necesarias por ahí. Por ejemplo, tenemos esto lleno, pero teníamos el de las cacerolas que por cada dos judías nos da un punto. Pues lo sumamos todo, 30, y hacemos un total y el que gane, pues el que más puntos tenga habrá ganado. En caso de empate, el que más puntos tenga de jardín. Si el empate se repite, el juego nos invita a que cojamos una horca y nos batamos en duelo a horcazos. O bueno, que compartamos resignándonos la victoria. Esto sería toda la explicación del juego, solo nos falta el modo solitario, que lo paso a explicar a continuación. Pues ya estoy aquí con el modo solitario. Vamos con el setup, que es muy sencillito. Pondremos el tablero por el lado que sale la granjera Edith, que es contra la que nos vamos a enfrentar. Bueno, la que nos va a poner complicado el hacer la puntuación, porque al final vamos a luchar contra una puntuación. Y colocamos igualmente el granjero aquí, en el dorado, ¿vale? Ponemos el contador de rondas en el 1 y vamos a jugar con 4 dados como si jugáramos a 2 jugadores, ¿vale? No tenemos que hacer nada más. En las rondas impares seremos nosotros el jugador inicial y en las rondas pares será Edith. La fase de planificación es exactamente igual. Obviamente, como soy un jugador, pues lo tira, hace las agrupaciones y desde el granjero va rellenando por la asociación esta y pasa esto aquí, ¿vale? Vamos a elegir 2 dados cada uno. El jugador inicial elegirá un dado, el otro jugador, en este caso, en el primer turno seré yo serás tú propiamente dicho el primer jugador, el jugador inicial, y luego elegirá la granjera Edith. ¿Cómo elegimos? Nosotros el que queramos. Hacemos esto y hacemos nuestras acciones de manera normal. Edith, su primer dado, lo va a elegir primero el que esté aquí en esta acción de las colmenas o de la fruta, ¿vale? Si no hay, pues empieza el ronder en sentido horario. Cogería este dado. El siguiente dado que coja el siguiente jugador, que sería el tercero, tiene que ser a la fuerza el de menor valor. Entonces estarás supeditado a lo que te marque en ese momento. En este caso sería este 5. Y así iríamos haciendo todas las rondas. Finalmente, la fase de eventos nosotros la haremos de manera normal, pero Edith no las hará. ¿Qué pasa con los dados que va cogiendo? Vamos a poner como lo estaba haciendo eso. Yo he cogido he hecho mis acciones, con las acciones que va haciendo Edith. Edith, vamos a ver que en cada una de las acciones tenemos un cuadrito aquí que corresponde con el número que hagamos. Lo primero que haremos es, con la acción de jardín, cogernos, y en este caso el 5, iríamos y tacharíamos una de las plantas. En el orden de primero tacharíamos las calabazas, ¿vale? En este caso, como está todavía limpio, pues nos tacharíamos esta calabaza. No, bueno,
más que así rellenarla, bueno, como veáis vosotros mejor, la podéis poner una X porque vosotros luego vais a ir rellenándolo, yo lo relleno completo, ¿no? Entonces, si yo hago esto, es que ya no la tengo activa, no la voy a poder plantar porque me la ha bloqueado Edit. Primero calabazas, después los maíces y finalmente los frijoles nos va a ir tapando. Los maíces, como dan un poco igual, le elegimos nosotros. Las calabazas sí que son las que más valor nos dieran, con lo cual si yo hubiera, esto fuera un 1 y lo he cogido de aquí y viniera a la zona de 1, esta te da un bien, esta te da 2 y esta te da 3, pues la que eliminaría es esta, ¿vale? Digamos que te hace la mayor canallada posible. Y después haremos la acción que corresponda con esto. Esto era un 5, acordaros. Pues venimos aquí y vemos que nos tacha. En este caso, el 5 nos tacha el rain barrel, que es la... ¿cómo se llama? La cantimplora, la regadera, ¿vale? Pues no la tacha. ¿Qué pasa? Ya no lo vamos a tener disponible para poder utilizarlo. Las acciones de la colmena y de la fruta, depende de como os acordáis, hay dos acciones, tendremos que ver la que indica la chincheta azul, ¿vale? En este caso, si estamos aquí, vamos a hacer en el aviario, y si estamos aquí, la vamos a hacer en la fruta. Pero el marcador solo lo tenemos aquí, con lo cual, si yo cojo el 4 de aquí, que estoy en la fruta, veo que es, y en este caso son las blackberries, y de atrás, o sea, de derecha a izquierda, pues me tacharía una que no voy a tener disponible para ese momento. Si hubiera ese otro número, pues nos pasará con otro. Lo mismo nos va a pasar si lo cogemos de aquí, y entonces en este caso sería una acción de aviario. Vemos cuál nos fastidia, que lo tenemos aquí indicado. Mira, la 1 y 2 va a ser la miel, el 3 y el 4 la cera, y el 5 y el 6 la colmena desdoblada. Pues, por ejemplo, si era el 6, pues cogemos y de arriba abajo nos lo tachamos. Nos va a ir eliminando opciones que no vamos a poder rellenar nosotros, con lo cual pues es un poquillo canalla. En la acción de compost y de bienes no nos va a fastidiar nada en particular. Nos va a fastidiar el próximo bonus que consiguiéramos. Con lo cual, si yo, por ejemplo, tuviera esto así y él hiciera esta acción, lo que nos va a ser a tachar esta. ¿Qué pasa? Que cuando pasemos por aquí no vamos a poder realizar la acción extra, así con cualquiera. Y finalmente tenemos la acción de los granjeros, que lo que nos va a fastidiar del mercado de granjeros. Nosotros hacemos la normal del mercado de granjeros, y lo que nos va a fastidiar son en las plantas perennes, a razón del número que haya. Es el 6, pues nos toca justamente este de aquí, que es el... A ver, ¿dónde estás? Perdón. Ah, no, perdón, que estoy viendo. Estos serían de aquí, del cobertizo. Es esto de aquí abajo. En este sería el 6, pues me lo tacharía de esta de aquí, ¿vale? Pues nos iría fastidiando de esa manera. Iríamos jugando de la manera habitual, y al final de la partida, cuando ya hayamos hecho eso, tenemos aquí en el manual una tabla para ver qué tal lo hemos hecho. La verdad es que aprieta bastante porque te va quitando opciones. Pues nada, esto es de Three Sisters. En el siguiente vídeo voy a jugar una partida en solitario para que veáis cómo funciona, aunque cambia, como veis, un poquito de jugarlo en solitario a jugarlo con gente. Si veis algún fallo que he cometido o tenéis cualquier duda, preguntármelo, lo pondré en el cuadro de texto o en los comentarios. Igual si al editar yo encuentro algo, pues intentaré solucionarlo, o si lo veo en posteriores visionados, lo pondré en el cuadro de texto. No dejéis de pasaros por las redes sociales, porque todos los lunes coloco estos juegos en el ranking personal según han ido saliendo en estos vídeos, y podéis ver cuál me gustan más o menos, aunque de momento todos son bastante buenos. Nos vemos en el siguiente vídeo jugando a este de Three Sisters.